Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un video más de Química Analítica. En este video veremos lo que son las reacciones ácido-base. En una reacción de este tipo, cuando un ácido se disocia, origina un ion hidrógeno que tendrá carga positiva y deja en libertad su contraión con carga negativa. Este contraión será la base conjugada del ácido de partida. Por ejemplo, si partimos del ácido clorhídrico, este se disociará en un ion cloruro y un protón o ion hidrógeno. Entonces, el ion cloruro será la base conjugada del ácido clorhídrico. Al ácido clorhídrico y al cloruro se les conoce como par ácido-base. En el caso de sustancias alcalinas o básicas, la base acepta protones y se convierte en ácido. Este nuevo ácido se conoce como ácido conjugado de la base de partida. Por ejemplo, el amoníaco es una base que al aceptar un protón se convierte en el ion amonio, que será el ácido conjugado del amoníaco. El amoníaco y el amonio son un par ácido-base. Cuando las reacciones ácido-base se usan para fines cuantitativos, por ejemplo en una titulación, es muy común que las propiedades de los reactivos se interpreten usando las constantes que deriven de la reacción de ionización de los ácidos y bases. Los ácidos donan protones y las bases los aceptan, pero no todos con la misma intensidad, porque no todas las sustancias se ionizan totalmente. Esa es la diferencia que hay entre una sustancia fuerte y una débil. Las sustancias fuertes son los compuestos que se ionizan completamente, en tanto que las débiles son los que se ionizan parcialmente. La siguiente ecuación química nos muestra cómo el ácido al reaccionar con el agua forma la base más el ion hidróneo. Simplificando esta ecuación nos queda que el ácido reacciona para formar la base más un protón, que sería un hidrógeno cargado positivamente. Para determinar cuál es la constante de acidez de este ácido, lo que tendríamos que hacer es la división de los productos entre los reactivos. En este caso sería la multiplicación de la concentración de los protones por la concentración de la base entre la concentración del ácido. Como el valor de estas constantes es muy pequeño, se estipuló que se representaría como el menos logaritmo base 10. Entonces, el pKa será igual al menos logaritmo base 10 de la constante de acidez o Ka. Recuerden que en el comportamiento logarítmico, cada unidad que aumente o disminuya el valor de pKa será aumentando o disminuyendo la acidez entre 10. Por lo tanto, si tenemos un ácido con un valor de pKa de 3, este será 10 veces menos ácido que uno con valor de pKa de 2. En el caso de las bases, se aplica el mismo razonamiento, pero a la constante se le identifica como constante de basicidad o constante de ionización de la base, o Kb. Cuando una base reacciona con agua, formará un ácido y un hidroxilo. Para el cálculo de la constante, se dividen los productos entre los reactivos, y nos quedaría como la multiplicación de la concentración de los hidroxilos por la concentración del ácido entre la concentración de la base. Recuerden que al igual que en la constante de acidez, se toma la expresión simplificada sin el agua. Veamos la siguiente relación matemática. La constante de disociación del agua es igual a la multiplicación de la concentración de los protones por la concentración de los hidroxilo. Y se sabe que esta constante es igual a 10 a la menos 14, esto a 24 grados centígrados. Si multiplicamos las constantes de acidez y basicidad que definimos anteriormente, nos queda lo siguiente. La concentración de los protones por la concentración de la base entre la concentración del ácido, esto sería Ka, por la concentración del ácido multiplicado por la concentración de los hidroxilo entre la concentración de la base. Todo esto sería Kb. La concentración de la base se encuentra multiplicando y dividiendo, así que podemos eliminarla, al igual que la concentración del ácido. Por lo tanto, lo que nos queda es lo siguiente. Ka por Kb será igual a la concentración de los protones por la concentración de los hidroxilos. Y esto, como ya lo vimos al principio, es igual a 10 a lo menos 14. Como por cada protón se forma un hidroxilo, las concentraciones serán las mismas, o sea, 10 a la menos 7.
porque 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es igual a 10 a la menos 14. Si a toda esta ecuación le sacamos el menos logaritmo base 10, nos quedaría que 7 más 7 es igual a 14. Por lo tanto, el logaritmo negativo de Ka más el logaritmo negativo de Kb será igual a 14. Y si recordamos que los logaritmos negativos de las constantes son iguales a pKa y pkb, nos queda que pKa más pkb es igual a 14. La deducción matemática anterior se puede comprobar con los datos experimentales del par ácido-base ion amonio-amoníaco. El ion amonio se disocia en un protón más amoníaco y se midió que su pKa es igual a 9.26. Para la reacción del amoníaco más un protón que forman el ion amonio, se midió una pKb de 4.74. Y como vemos, la suma de estos dos datos nos da 14. El valor de pKa y pkb se aplica tanto a la especie ácida, a la especie básica o al par ácido-base. Por ejemplo, el par amoníaco-amonio tiene un pKa de 9.26 y ese mismo valor se usa para el amoníaco, para el amonio o para la mezcla amoníaco con una sal de amonio, por ejemplo el amoníaco y cloruro de amonio. En la bibliografía podemos encontrar diferentes tablas de pKa y pkb. Por ejemplo, esta escala se encuentra en un libro de química analítica. Aquí nos marcan los valores de pKa de 12 pares ácido-base. Recuerden que si desean obtener el valor de pkb, solo deben restarle este valor a 14. Esta otra tabla se encuentra en internet y viene más completa. Nos marca el valor de pKa y pkb de 22 pares ácido-base. En esta tabla en particular, entre más arriba esté el par ácido-base, la acidez aumenta y la basicidad disminuye, y entre más abajo se encuentre el par, la acidez disminuye y la basicidad aumenta. Recuerden siempre que entre más grande sea el pKa, más débil será el ácido y más fuerte la base. Los ácidos polipróticos son los ácidos que ceden dos o más protones. Por ejemplo, el ácido carbónico se ioniza en dos etapas y por eso tiene dos valores de pKa, uno para cada reacción de ionización, pero cada pKa se identifica con un subíndice numérico. En la primera reacción, el carbonato ácido funciona como base y en la segunda como ácido, por lo tanto es un anfótero. Los anfóteros son aquellas especies químicas que pueden reaccionar tanto como ácidos o como bases. El ácido carbónico es un ácido porque solamente dona protones y el carbonato es una base porque solamente los acepta. El ácido fosfórico se ioniza en tres etapas y por consecuencia tiene tres valores de pKa. Para la primera ionización su valor de pKa es de 2.12, para la segunda es de 7.21 y para la tercera ionización es de 12.33. Como puedes ver, el ácido va perdiendo su fuerza porque los valores de pKa van aumentando. Ahora, de estas especies, ¿cuáles crees que son las anfotéricas? Márcame tu respuesta en los comentarios. Regresemos de nuevo a esta escala de pKa. Las especies ácidas quedan del lado izquierdo, las básicas o alcalinas quedan del lado derecho. Los anfóteros aparecen en ambos lados, pero con diferentes valores de pKa. Los ácidos que tienen mayor pKa son más débiles, como ya lo mencionamos anteriormente, y las bases que tienen mayor pKa son más fuertes. ¿Cuál es la posibilidad de que una reacción ácido-base se lleve a cabo? Un donador reacciona con un aceptor, pero la posibilidad de que la reacción sea cuantitativa, o sea que se lleve a cabo al 100%, depende de la fuerza del ácido y de la base. En otras palabras, depende del valor de la diferencia del pKa del donador, que sería el ácido, y del aceptor, que en este caso es la base. Por lo tanto, el delta pKa va a ser igual al pKa del donador menos el pKa del aceptor. Si el delta pKa es negativa, la reacción se realiza de izquierda a derecha. Si es positiva, se realizará de derecha a izquierda. Veamos el siguiente ejemplo. En la reacción del ácido acético con el amoníaco, que nos genera el ion amonio y el ion acetato, vamos a investigar los pKa de estos pares ácido-base.
El pKa del ácido acético es 4.74. Por lo tanto, su base conjugada, que es el acetato, tendrá un pKa también de 4.74. El amoníaco tiene un pKa de 9.26. Por lo tanto, el ion amonio también tendrá un pKa de 9.26. Calculemos el delta pKa. El delta pKa del donador menos el delta pKa del aceptor nos quedaría igual a 4.74 menos 9.26, y esto es igual a menos 4.52. Como el delta pKa nos dio negativo, esto quiere decir que la reacción será factible de izquierda a derecha. Pero ¿qué sucede si invertimos ahora los papeles? En el cual nuestro ácido va a ser el ion amonio y nuestra base será el acetato. Y reaccionarán para formar el ácido acético y el amoníaco. Dibujamos una línea y ponemos debajo de esta los valores de pKa. El pKa del ion amonio será de 9.26 y del ion acetato de 4.74. Por lo tanto, el pKa del donador, que sería el ion amonio, es de 9.26 y le vamos a restar el pKa del aceptor, que en este caso sería el ion acetato, que es 4.74. Si hacemos la resta, nos queda que es 4.52 positivo. Por lo tanto, la reacción será factible de derecha a izquierda. En conclusión, entre más grande es el delta pKa, más eficiente es la reacción. Aquí concluimos la clase. Espero te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.